a grabar. Les debe aparecer un letrerito que dice que yo estoy grabando. Y eso lo hacemos por efectos de calidad, es decir, para mejorar la Por experiencia. efectos de control y calidad, esta llamada está no monitoreada. Exacto. Entonces, para mejorar la experiencia, la grabación se supone que queda ¿en la qué? En el historial del chat, ¿listos? Entonces, ahora sí viene. En el capítulo anterior, hace 8 días, estábamos hablando que estamos siguiendo como unos pasos de lo que usted debe realizar dentro del proceso de consulta. En ese primer paso, que sería lo relacionado como con la precesión, o sea, lo que va antes, la estrategia que va antes de la precesión, está que usted amplíe el motivo de consulta, que era lo que estábamos diciendo, y que sea muy juicioso tomando nota de lo que el paciente le dice que son los problemas que él percibe, que él siente. Que esos problemas son en algunos casos pues relacionados con síntomas que la persona tiene, que usted puede ya identificar, y en otros casos no. Esta primera parte, por ejemplo, se alinea con algo que nosotros habíamos visto en clase, los que tuvieron el gusto, el placer de tener la clase de formulación clínica conmigo, recordarán, y por aquí entonces me fui a buscar la clase, este temita que nosotros vimos en ese entonces, que era el asunto de la formulación clínica. O sea que en este asunto de la formulación clínica, esas primeras sesiones corresponden como a la documentación que yo estoy haciendo de los signos, síntomas y problemas que el paciente me refiere que es lo que tiene y que componen su motivo de consulta. Por eso esta actividad aparecerá en las primeras sesiones. Depende, me preguntaban el jueves algunos chicos que cuánto se demora eso. Pues en términos generales, depende de la disposición que tenga el paciente para otorgarle la información que usted necesita. Como estrategia primordial siempre está que usted establezca una relación terapéutica muy buena para que el paciente... por eso hacemos como una inversión. A los que ya empezaron a hacer sesiones, pues siempre les he recomendado eso. O sea, usted concéntrese en el enganche para que la persona le bote la información que usted necesita con mayor velocidad. Pero la idea es que usted entre la primera y la tercera sesión, digamos, ya tenga suficiente información para poderlo realizar, para poder empezar a hacer un análisis de lo que está sucediendo. ¿Listos? Y entonces, en ese momento hablábamos de esto, de que estamos cerca a la formulación clínica. La formulación clínica es simplemente analizar el caso desde todos sus componentes, y desde la sesión 1, pues lo que estamos haciendo es mirar lo que a la persona le parece que es problemático para poderlo analizar. Bueno, estas son otras cosas que hablamos ahí en la sesión, y en la sesión no anterior, sino por allá en clase. Y ahí estábamos cercanos al asunto de la terapia cognitiva. Entonces, lo traigo a colación porque las herramientas que les estoy otorgando es para que usted les dé o bien un manejo totalmente conductual o bien un manejo cognitivo-conductual. Eso depende de la rigurosidad con la que usted lo quiera manejar. Ahí usted se encontrará seguramente con asesores o con profesionales que sean más estrictos en un sentido o en otro, o sea, que son más cognitivos o son más conductuales. Pero a propósito de la asesoría, lo que pretendo hacer yo es como darle una libertad a usted, de que usted descubra con su caso si con los elementos comportamentales simplemente usted tiene suficiente, o si necesita incluir elementos, digamos, de desarrollo de índole cognitiva para el desarrollo de su intervención. Todo esto apenas sería análisis, evaluación, esta primera parte. ¿Listos? Ya luego hablaríamos de cuáles son las técnicas o las estrategias de intervención, pero es muy importante hacer un buen análisis, porque si no se hace un buen análisis, si no se hace un buen diagnóstico, una buena evaluación, pues no importa lo que usted plantee como alternativa o estrategia de intervención, no le va a apuntar a lo que es si no hizo un buen análisis. Este modelito, que también lo vimos en ese entonces, pues es el modelo que sigue después del famoso modelo de antecedentes y consecuentes, que usted se acuerda, digamos, planteado desde Pavlov, que el estímulo y la respuesta, ¿sí? Y básicamente lo que yo voy a hacer en esa ecuación es mirar qué pasaba antes y qué pasaba después. Eso es lo que teóricamente decíamos. Ya luego, cuando aparece Albert Ellis y su terapia racional emotiva y toda esta cuestión y toda esta gente,
aparece, digamos, una forma de centrar nuestra atención en los pensamientos y en las emociones que subyacen a la conducta. Entonces aparece el famoso modelo ABC, ¿sí? Como en la situación, las creencias, las emociones y las consecuencias derivadas de una situación particular. Entonces aparece el modelo ABC, que lo podemos emplear ahí y que ya vamos a ver cómo es que lo estamos haciendo nosotros. Y luego aparecía como una manera general de hacer esa formulación cognitiva. Esa manera general de hacer la formulación cognitiva es esta, perdón, que a mí me parece atravesado el ¿qué? La información de la videollamada. Listos. Esa formulación cognitiva, pues digamos que tendría estos pasos sin que eso implique que realmente en la práctica usted no pueda, digamos, acercarse a todos ellos en forma paralela o a alguno de ellos en forma simultánea, sino que aquí lo hacemos de forma organizativa. Es decir, para pensar si fueran pasos, pues cuál sería la manera correcta. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, lo primero que tenemos que hacer es ampliar el motivo de consulta en función de la anamnesis, hacer un listado de problemas, es porque estamos hablando como de los primeros pasos. Mire que aquí lo habíamos dicho en esa época en clase y es para que aparezca cuáles son ese listado de problemas. Después de que hacemos el listado de problemas, entonces vamos a verificar cuáles son las creencias centrales, porque a partir de la identificación de esas creencias centrales, vamos a encontrar cuáles son las creencias, digamos, que están distorsionadas al respecto de lo que sucede y a propósito de esas distorsiones es que nosotros vamos luego a plantear las estrategias para hacer una modificación de esas distorsiones que vendrían siendo las reestructuraciones cognitivas, ¿cierto? Entonces yo necesito saber cuáles son las creencias centrales, cuáles de ellas están distorsionadas, cuáles de ellas son las que afectan la conducta de la persona, sus emociones, por ejemplo, y ese sería, digamos, parte fundamental. Los precipitantes y las situaciones activadoras, entonces ya hablamos allí con respecto de las hipótesis que tenemos que sacar, son 3 normalmente que a estas alturas ya debemos tener. De hecho creo que esa hace parte de la tarea, ¿no? Que usted fuera pensando en cuáles serían esas hipótesis de adquisición, cuáles serían esas hipótesis de mantenimiento, y las terceras hipótesis son las hipótesis diagnósticas. Ya lo miramos en lo que estamos haciendo nosotros, ¿listos? Con eso entonces yo genero, pues digamos, una hipótesis de trabajo, es decir, que se supone que ya al identificar qué es lo que está sucediendo, entonces yo hago una hipótesis de trabajo, que es decir, el problema central es este o los problemas centrales son estos. De ahí es cuando en formulación clínica de Leonidas Castro yo decía, esta es la hipótesis de trabajo que voy a de lo que voy a hacer, porque parece que lo que ella tiene es un trastorno obsesivo compulsivo, esa es mi hipótesis más fuerte, entonces voy a trabajar actividades sobre eso. ¿Listos? De aquí para allá, pues simplemente establecer el origen, que es la hipótesis de adquisición, el plan de tratamiento y, pues digamos, prever los obstáculos que se puedan presentar dentro de su caso particular. Son condiciones que usted debe compartir con su paciente para decirle, listo, al parecer vamos a tener que trabajar sobre esta situación. En tu caso, por ejemplo, en el caso de Jenny, uno de los obstáculos para poderlo trabajar sería la cercanía de la señora con el esposo, por ejemplo, o la dependencia económica, por ejemplo. Entonces, hay cosas que libremente usted puede trabajar con el paciente, hay otras, eso ya depende de su pericia, que usted debe ayudarle a él a reflexionar para que la persona encuentre cuáles serían los obstáculos dentro de su proceso. Y esos obstáculos dentro del proceso lo que van a hacer es ayudarme a aterrizar un poco las expectativas del paciente. Es decir, que ya sabemos que vamos a trabajar, pero tenemos ciertas situaciones que son problemáticas, nos van a aparecer dentro del el manejo que le vamos a dar, pero no nos vamos a preocupar demasiado porque ya las identificamos. Entonces pensemos en de qué forma les podemos dar manejo. Ese sería, digamos, el trabajo con nuestro paciente. ¿Listos? Entonces me voy a ir por acá a buscar otra vez el archivo que estábamos trabajando, que era este. Entonces hasta ahí simplemente les había dicho, usted hace su listado, por ejemplo, el paciente le dice, sí, doctora, lo que pasa es que yo sufro de ansiedad, tengo no sé, muchos temblores, o sea, me preocupa mucho lo que va a pasar en este momento, o lo que sea, entonces usted hace preguntas alrededor de esa situación y
qué es lo que más te causa ansiedad? ¿Por qué crees que es ansiedad? Cuando te sientes ansioso, normalmente, ¿qué haces? ¿Tu cuerpo qué te dice? Como vamos a poner a hablar el cuerpo, ¿sí? Es muy importante a veces también enseñarle a las personas a sentir su propio cuerpo. Es decir, normalmente usted no se ocupa, por ejemplo, de cuántas veces respira al día, pero es posible que si usted le va a hacer preguntas a la persona sobre qué siente, sobre cómo se comporta su cuerpo en una situación particular, pues usted le tenga que enseñar cómo hacerlo. Eso usualmente lo hacemos a través de estrategias de relajación, donde la persona baja su nivel de ansiedad, baja su nivel de estrés y empieza a ser consciente de su respiración, del movimiento de su estómago, del movimiento del diafragma, de la relajación de los pies, de las manos, porque yo le voy a preguntar, ¿y cuando estás ansioso qué pasa? Entonces necesito que la persona se entrene en sentir y en poderme decir, me sudan las manos, y que me pueda decir, me da taquicardia, se me acelera el corazón, ¿cierto? Se me salen las lágrimas, o qué, ¿cierto? En ese momento necesito que la persona entonces se eduque en revisar esos síntomas que están asociados a una situación particular para que ya me los pueda describir. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que también cuando hablábamos de la formulación clínica, que es este formatico que les estoy mostrando ahí, que era el formato 1, y yo estoy haciendo mis hipótesis preliminares, en la primera columna se acuerdan que yo hago el listado de problemas, es lo mismo que yo estoy haciendo y que les estoy diciendo que hagamos, hacemos los descriptores, todo lo que la persona considera que es un problema. Entonces es importante que ella me mencione cuál es el comportamiento, cuáles son las ideas asociadas, cuáles son las emociones y cuáles son los síntomas físicos que está sintiendo dentro de una situación. Porque luego yo cuando tengo esta listadito con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta n cosas, ¿cierto? Yo de aquí ya voy a empezar a sacar cuáles de esas me estructuran una categoría nivel 3. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, en el ejemplo que tengo acá, entonces le consulta a una persona y le está diciendo, mire, me da mucha ansiedad, doctora, y cuando eso me pasa, entonces yo no puedo ver unas empanadas ahí mal parqueadas porque me dan ganas de ir al Melas a comer, entonces, tú le vas preguntando, bueno, pero pues normalmente esto me sucede a mí también, o sea, yo veo por ahí mal parqueado en una esquina, una niña como nuestra niña, la que tenemos en la Universidad de Ojitos Verdes, que siempre llega y dice, empanada, y uno no sabe si es que le está diciendo empanada a uno o si le está vendiendo empanadas. Entonces uno dice, es normal, pues una empanadita de vez en cuando, si se más. Pero la persona entonces le dice, no, lo que pasa es que yo no me puedo controlar, empiezo a comerme una y pues ya me dan ganas de la otra y pues ya la tercera y una cosa lleva a la otra. Ok, y eso porque es un problema para ti. Entonces, no, es que me dan sentimientos de culpa, vea lo que les estoy señalando acá y la persona le está a usted contando durante el proceso, pero usted está señalando, digamos, situaciones particulares dentro de lo que la señora le está o la persona les está diciendo. Y esa culpa me genera vergüenza, y entonces, ¿por qué comes de esa manera? Entonces, no, lo que pasa es que yo como y entonces se me baja un poco la ansiedad que tenía al principio, eso me tranquiliza un poco, también la gente puede decir que fuma y eso la tranquiliza, la gente puede decir que toma y eso la tranquiliza. Es decir, es un ejemplo, pero usted lo puede pensar en varios escenarios. O cuando hablábamos hace 8 días, creo que estábamos hablando del vómito también, ¿cierto? Que vomita y eso la tranquiliza, etc. Entonces, eso lo podemos, digamos, nosotros caracterizar como un atracón. Entonces la persona llega y hasta que ya se siente supremamente llena, no para, hace un atracón de comida, que vendría siendo el concepto un poco más cercano al clínico, ¿sí? Y entonces, como la persona siente vergüenza y siente culpa, pues uno le va preguntando, ¿y qué haces entonces para lidiar con esa culpa? Primero tenías ansiedad, la ansiedad la manejas con la comida, pero la comida te hace sentir culpable porque está, digamos, en exceso de peso, porque le han dicho que se ve fea o porque piensa que eso la hace ver fea. Cualquiera de las dos situaciones es igualmente representativa. Entonces ella dice, no, pues yo vomito, ¿sí? O me produzco el vómito. Entonces, ¿cómo te produces el vómito? Entonces te va avanzando en el proceso y se va dando cuenta que lo que parecía que no era mucho, después resulta una lista de 5 o 10 cosas. ¿Listos? Esa lista de 5 o 10 cosas, ¿dónde va? Pues ahorita les estamos compartiendo que esa lista entonces van acá, en esos descriptores y operaciones.
No necesariamente lo tiene que hacer en la tabla, lo que yo le dije hace 8 días es que usted lo puede hacer en un cuadernito, solamente esta tablita aplica si usted lo que va a hacer es un análisis funcional de la conducta. Si no, pues no necesariamente tiene que ir en esa tabla, pero mire que es un principio común, tanto cognitivo como comportamental, pues nosotros tenemos que saber qué es lo que la persona describe como un problema, por qué es un problema, para quién es un problema, cómo lo maneja, qué le hace pensar, qué le hace sentir, toda esa cuestión. ¿Listo? Y entonces cuando yo voy a hacer el análisis de esto, lo voy a hacer aquí por lo pronto, entonces usted le dice, ah, ok, ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sientes que es ansiedad? Entonces ella te va a decir si respira mucho, si respira poco, si se siente intranquila, si le dan ganas de caminar por la casa, si no sé qué, si se más. Listo, entonces ahí usted está mirando los descriptores de la conducta y está mirando cuáles son los comportamientos específicos que la persona asocia con la ansiedad, ¿cierto? Pero también tiene sentimiento de culpa, por decirlo de esa manera, ¿sí? También genera un atracón, ¿sí? Y después del atracón entonces vómito. Y entonces estos elementos que usted caracterizó aquí, que están en un listado completo de cosas que le dijo la persona, usted las convierte en una hipótesis diagnóstica. Usted dice esto, más esto, más esto y más esto, me parece que es bulimia. Ahí es donde aparecen entonces las primeras hipótesis. Timonel no, Panacea le va a pedir a usted que entre con una hipótesis inicial, entonces usted llega y dice, ah, bueno, mire, de todo eso que me dijo la persona, sería lo mismo aquí en este cuadrito, de todo esto que me dijo la persona, el 1 más el 5 más el 8 más el tal, parece que es bulimia. Aquí es lo que en la formulación clínica de Leonidas Castro me está diciendo, esto sería una caracterización, una categorización de nivel 3. ¿Qué quiere decir una categorización de nivel 3? Pues un grupo de problemas que la persona me está describiendo y que yo puedo caracterizar en forma clínica, o sea que ya la bulimia ya es un trastorno que yo puedo caracterizar dentro de mi manual diagnóstico y estadístico, sea el DSM-3, el DSM-4-TR o sea el DSM-5, yo puedo caracterizar ahí esa hipótesis diagnóstica. Hasta ahí es una hipótesis, ¿listos? Pero la persona describe otros problemas adicionales. Entonces dice, no, es que también me da vergüenza. Entonces de pronto no encuentro una forma de caracterizar clínicamente la vergüenza, pero aparece como otros problemas. O sea que para ella es importante porque por algo me lo está diciendo. Yo no lo puedo dejar de documentar, ¿cierto? Es posible que cuando yo ataque esto y me bajen los síntomas de la bulimia, pues la vergüenza también tienda a desaparecer porque es un problema asociado, o sea, no es un problema principal, pero es un problema asociado. Normalmente esa sería la forma de visualizar. ¿Listos? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? O sea, profe, que sí, o sea, si yo no logro reunir las características suficientes de pronto para hacer una categorización, lo colocarías en otros problemas, ¿sí? Porque para o sea, para el paciente es, o sea, se relaciona con lo que ella está viviendo, pero no lo puedo meter dentro de una categoría como tal, ¿sí? Exactamente. Si ustedes ven que digamos no tenemos una etiqueta diagnóstica que se ajuste, ¿sí?, a los problemas que ya tiene, entonces en la formulación clínica esto me entra en la categoría de otros problemas. Para Panacea, ¿cuál es el problema? Para Panacea me pide una hipótesis de entrada. La ventaja es que es una hipótesis diagnóstica. O sea que yo hago una hipótesis de entrada, quiere decir, lo más parecido que tengo para decir que tiene esta persona es un trastorno de ansiedad, no específico, por ejemplo. Lo más parecido que tengo para decir, ¿basado en qué? Pues en los descriptores que ella me está diciendo, ¿no? Por supuesto. Lo más parecido que tengo en términos de hipótesis de categoría nivel 3 para decir que la persona puede tener es ansiedad, digamos. Incluso aquí seguramente aparecerán algo como esto. Ansiedad. Lo más parecido es una depresión. La ventaja es que hasta ahí no estamos etiquetando, no estamos dando un diagnóstico que se llama diagnóstico confirmado. El diagnóstico confirmado es cuando ya tenemos plena seguridad, ¿sí?, de que se trata de eso y no de nada más. Nosotros en consultorios siempre la sugerencia es que hagamos hipótesis diagnósticas, ¿cierto? Que es que parece que es ansiedad, no específica, pero lo dejamos para confirmar. ¿Quién lo confirma? Los evaluadores adicionales. Si varios evaluadores, usualmente 2 o 3, llegan a la misma conclusión, entonces ya el tercero es el que dice es una hipótesis confirmada.
porque evaluador 1 dijo que era ansiedad, evaluador 2 dijo que era ansiedad, pues probablemente ya lo sea, ¿sí me entiendes? Entonces, usualmente, ya el diagnóstico confirmado lo hace aproximadamente el segundo o tercer evaluador. Entonces, ustedes tengan en cuenta eso. Panacea nos pide una hipótesis de entrada, es una hipótesis, o sea, hasta ahí no estamos diciendo la persona es una ansiosa, sino parece ser ansiedad. ¿Listos? Y si tenemos ya una categoría nivel 3, esta categoría nivel 3 en esta formulación sigue siendo una hipótesis. Mire que aquí lo dice, hipótesis. O sea que usted acá le puede poner bulimia, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, no sé, todo lo que a usted le parezca aquí, que con estas categorías usted compone esa nivel 3. Y aquí abajo, que es que vienen apareciendo como el resumen de cuáles son esas. Mire que acá me da opción hasta 6. Pero listo, esto es en la formulación de Leonidas Castro. Yo no le estoy pidiendo que la haga así, pero nos podemos guiar pues como para entender qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. ¿Listos? Bien, entonces, en este caso yo tengo esto, y mi hipótesis dice que es bulimia. ¿Qué tengo que hacer para confirmar esa hipótesis? ¿Cierto? Entonces ahí ya es donde viene el cuento. Cuando nosotros generamos esas hipótesis, que son las diagnósticas, pues tenemos que hacer algo para confirmar y saber si es bulimia, saber si es anorexia, saber si es ansiedad, saber si es depresión, saber si es trastorno obsesivo compulsivo. Una de las primeras tareas que tenemos que hacer hasta ahí, si usted identifica, digamos, una categoría nivel 3 con su paciente, es ir al manual diagnóstico y estadístico, al DSM, el 4 o el 5. Y usted dice, listo, tengo esta hipótesis, vamos a mirar qué dice el manual de cuándo es bulimia. En la inmensa mayoría de los casos, debo revisar en términos de tiempo y complejidad cuál es el comportamiento de una sintomatología particular, ¿cierto? Por ejemplo, me dice, cuando voy a mirar si es bulimia, entonces me dice vómito. Ah, bueno, sí, mire que aparece el vómito, pero no aparece el vómito porque sí, sino que debe aparecer como la persona vomita lo que come durante una semana seguida. Entonces ahí ya me está hablando de una unidad de tiempo, ¿cierto? La persona sufre ansiedad ante situaciones y ese síntoma lo padece por lo menos durante 9 meses. Entonces ahí me está caracterizando el tiempo, ¿sí? Es decir, durante cuánto tiempo la persona tuvo que haber tenido cada uno de los rasgos para poder decir que es bulimia. ¿Sí me entienden? Y entonces como me está pidiendo el manual que yo caracterice esas situaciones con unidades de tiempo, con unidades de complejidad, qué tan intensa es la situación o qué tanto tiempo lleva la persona sufriendo de ese padecimiento, es que nosotros utilizamos una tablita como esta. Entonces, miren, la persona nos describió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas, ¿sí? Que son conductas asociadas a su dolor. Esas 8, en este caso, lo estamos haciendo así, solamente a propósito de que trabajando a distancia, pues podemos utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, estas conductas irían acá, en esta tablita que estamos proponiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esto podría venir siendo ansiedad, manía por la comida, falta de control, sentimiento de culpa, vergüenza, tranquilidad, atracón, vómito. Yo voy haciendo un listado aquí hacia allá. ¿Hasta cuánto? Hasta N, todo lo que me va diciendo el paciente, ¿cierto? Luego lo que yo tengo que determinar es cuáles son las unidades de tiempo que yo necesito para medir esas conductas. Recuerda que yo voy a tratar de centrarme en las conductas porque, lo decía también la formulación clínica, yo me centro en las conductas que son discretas, que son susceptibles de medir, ¿cierto? Porque la persona acá me puede decir 15 cosas, ¿cierto? Pero de esas 15 cosas no todas yo las puedo medir, ¿sí? Hay unas cosas que tienen una tendencia más cualitativa que cuantitativa. Pero, por ejemplo, si ella me dice vómito, pues yo sí le puedo preguntar, ¿y luego cuántas veces a la semana está emitiendo esa conducta? Pues que está muy bien definida y que ella puede saber que devolver la comida es una vez, devolverla 2 veces son 2 veces y así sucesivamente. Entonces, yo establezco una unidad de tiempo para poder realizar esa medición. En el caso del ejemplo que veníamos manejando, entonces yo digo, listo, como me estoy viendo una vez por semana con usted, entonces usted hágame una medición de una semana, ¿sí? Sobre el síntoma para ver cómo se comporta. Entonces usted le entrega esta tarea a su paciente
para que él durante una semana, mire, de lunes a domingo, me lea cuántas veces, perdón, me lea cuántas veces aparece la conducta de cutting, porque la persona está súper nerviosa de que su hijo o su hija se está cortando. Entonces yo necesito tener una medida sobre eso, vea, y puedo establecer además una medida gráfica, mire, ¿cierto? Tengo una tablita así muy simple y digo, listo, una semana es de lunes a domingo, cuántas veces se está cortando el señor o la señora, y sobre eso, vea, puedo sacar una gráfica muy bonita, muy simpática, ¿sí? Y esa gráfica me va a servir a mí para establecer cuál es el comportamiento de la conducta en una semana. ¿Qué me doy cuenta yo, por ejemplo? ¿Qué me pueden decir ustedes ahí que ya tienen esa competencia de analizar los gráficos? Pues que tiene una tendencia alta. No sé. Tiene una tendencia alta. Que va en aumento a pesar de que en un día disminuyó, pero igual va en aumento. Sí. ¿Qué otra cosa? Una semana. Que aumenta los fines de semana. Sí, señora, exactamente. Ese es un análisis que ustedes, digamos, pueden hacer claramente. Esto es en una semana, digamos que si quisiéramos reconfirmar esa situación, por ejemplo, podríamos darle una semana más para ver si el gráfico es similar. Puede suceder, aquí digamos este gráfico me está generando un sistema de alarma sobre qué está sucediendo los domingos, ¿sí? Algo estará sucediendo los domingos que haga que la persona se corte 7 veces o que se consuma 7 veces más o que se deprima 7 veces o lo que sea que usted está midiendo, ¿sí? Que la persona se orina 7 veces o que lo que sea. Algo está haciendo que el domingo se dispara la conducta. Sí parece, el primer análisis que hicieron, y es que tiene un comportamiento ascendente, pero nótese que algo de diferente tiene el lunes y el viernes que no tiene el domingo, o sea que parece que hay algo que es inversamente proporcional ahí. Hay algo que aparece el domingo que no está presente ni el lunes, ni el martes, ni el viernes, ¿sí? O que no es tan fuerte esos días, pero que es claramente notorio el domingo y que hace que se dispare la conducta. Entonces usted, mire lo importante que es una vaina de estas. Cuando usted percibe esa situación, entonces usted ya empieza a generar estrategias para saber qué es lo que pasa los domingos. Si es un niño, por ejemplo, y se da cuenta que es que los domingos lo recoge el papá o viceversa, los domingos el papá lo va a llevar otra vez a la casa porque pasó el fin de semana con él, ¿cierto? Y lo va a llevar nuevamente a la casa, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? Entonces ya puede empezar a hacer como una asociación. No significa que usted inmediatamente ya... Profe, ahí Señor. lo que se podría mirar es qué es lo que pasa el domingo y confrontarlo con lo que pasa el viernes que baja la gráfica, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, claro que sí. Aquí entonces usted no quiere decir que ya con esto ya usted ya descubrió el cuento. Una decisión que usted puede tomar al respecto, por ejemplo, es hacer una medición la siguiente semana para ver si el comportamiento es igual. Porque si el comportamiento fuera la inversa la siguiente semana, entonces de pronto toca mirar qué es lo que si hay algo que se está moviendo dentro de los días o en la semana para mirar. Si usted quiere corroborar que efectivamente es el domingo, usted puede tomar una decisión como, listo, todavía tengo ahí hay como una sospecha, necesito que midamos esta otra semana para confirmar, ¿cierto? Pero claro, algo está sucediendo el domingo, es decir, en el ejemplo que estamos trabajando, pues es claramente pronunciada, ¿cierto? La conducta aparece 7 veces el domingo mientras aparece una sola vez el lunes, entonces habrá que ver. De pronto el colegio lo relaja porque el niño mientras está en el colegio está pensando en otras cosas, mientras que cuando es domingo no tiene nada que hacer, se queda solo en la casa o se tiene que enfrentar a volver a la familia, o como están todos en la casa, entonces cuando suceden mayores discusiones, no sé, hay algo que está sucediendo ese día que hace que la conducta se dispare. Pero ese tipo de análisis no es posible si yo no estoy capturando la información, ¿no? Entonces, mire la importancia crucial que tiene para nosotros hacer tablitas como esta, no esta, sino como esta o similares a esta, en la que yo pueda decirle al paciente, listo, mídame esto, cuántas veces está cortando, cuántas veces está vomitando, cuántas veces aparecen los sentimientos de culpa. Yo hasta ahí, digamos que en casos como estos o en ejemplos como este, yo le puedo preguntar cuántas veces aparecen los sentimientos de culpa
y qué sentía, qué pensaba, qué hacía, el cuerpo cómo le hablaba, ¿cierto? O sea, yo puedo sacar más información de ahí. Y entonces hay una cosa que es clave, y es que usted decida la unidad de tiempo en la que va a medir. Nosotros lo hacemos una semana, pero hay cosas que, por ejemplo, usted necesita medir cada 15 días o cada mes. Eso depende de la libertad que tengamos nosotros en consulta. Usualmente es cada semana porque cada semana nos vemos y vamos mirando, analizando la gráfica, vamos analizando los datos constantemente y vamos metiendo, digamos, actividades de intervención para saber si esa gráfica se mueve. La idea es que la tendencia sea a la baja o a que se normalice. Depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Hay unas conductas que tendrán que tender al 100%. Eso era lo que les estaba diciendo. Hace 8 días pues les decía que no importa la gráfica. ¿Se acuerdan que hace 8 días estábamos viendo eran las barras, me parece? Y en este caso pues entonces podemos ver líneas de tendencia. Entonces si yo quiero que una conducta sea al 100%, por ejemplo, tender la cama, no quiero que pase cada vez que el niño quiera, sino quiero que sea todos los días, pues entonces la tendencia tendrá que ser al revés, ¿no? Que yo voy subiendo la curva y eso será lo positivo. Si de pronto aquí lo que aparece son conductas como cortarse, pues que la curva suba, eso será lo negativo, como en el caso del contagio del virus que tenemos ahorita. Si la curva va subiendo, pues es negativo, quiere decir que hay más infectados, ¿sí? La curva tiene que bajar, tiene que tender a ser platicúrtica, la llamábamos nosotros en diseños de investigación, que se acuerda Lorena, platicúrtica, que la curva sea lo más aplanada posible, eso es lo deseable, o sea, que no haya tanta gente infectada. Entonces depende de lo que usted esté midiendo y depende de lo que quiera conseguir, la gráfica puede ponerla en positivo o en negativo. Ir subiendo es algo bueno o algo malo. En este caso, si es cortarse, ir subiendo es algo malo. Necesitamos que la curva vaya bajando. ¿Listos? Entonces, para eso, nosotros estamos midiendo estas conductas, pero estas conductas necesitamos que alguien nos ayude a componerlas, porque yo no voy a estar con ellos todo el tiempo haciendo una observación de esa naturaleza. Entonces yo necesito un instrumento que son usualmente los registros de autoobservación. ¿Listo? Entonces mire que yo hago el listado de cosas que a la persona le sucede, trato de mirar en ese listado cuáles puedo caracterizar nivel 3, trato de ese listado mirar cuáles de esas conductas yo puedo medir y con esa medición yo establezco, digamos, una unidad de tiempo y voy a medirlas a la semana, dentro de la semana necesito que él me haga un registro diario, ¿cierto? Y establezco ese registro muy claro. También puede ser que yo me dé cuenta que existen conductas que necesito medir en qué horas incluso aparecen. O sea que dijimos, hay conductas que usted las puede medir al mes, quincenal, hacer unos registros quincenales, hacer unos registros semanales es lo más habitual, pero a veces dentro de esos registros semanales yo necesito mirar las horas específicas en las que está sucediendo algo, ¿cierto? Por ejemplo, necesito que la persona me registre sobre un problema académico, una situación de estudio, por ejemplo, que el niño es necio cuando lo ponen a hacer tareas, ¿sí? Entonces yo necesito un registro de eso para saber a qué horas es que lo están poniendo a hacer tareas, cómo es que lo están poniendo a hacer tareas, y saco una gráfica de esta naturaleza, por ejemplo. ¿Listos? Chan, chan, chan. Mira, aquí yo estoy haciendo un registro de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a domingo. Ese es el registro que yo estoy haciendo en este caso para esa conducta X, en la que yo necesito ser muy específicos con las horas, ¿cierto? Entonces, yo llego y miro, digo, bueno, por ejemplo, cuando aparecen los berrinches del niño, ¿sí? Se torna agresivo, se vuelve grosero, golpea o le da la pataleta o se desmaya. Mire, yo he tenido en consulta niños que se desmayan, he tenido en consulta niños que lloran, que se enferman, ¿cierto? Tienen síntomas. Y esos síntomas usualmente cuando hacemos ejercicios de eso están asociados, por ejemplo, a las jornadas escolares, o sea, se enferman siempre cuando tienen que desayunar, pero resulta que el problema no es el desayuno, sino que él sabe que si desayuna ya está listico para irse al colegio.
Entonces, usted realiza registros como estos para darse cuenta en qué horas específicas es que está apareciendo el síntoma, por ejemplo. Entonces, usted llega a conclusiones como esta. Entonces, usted dice, tan curioso, mire, normalmente entre las 12 y la 1, que es hora de almuerzo, mire, aparece un pico comportamental acá, me voy a tachar, ¿cierto? Que no aparece entre las 3 y las 4 de la tarde. Es un descenso, mire, de esta naturaleza. Y que vuelve a aparecer entre las 6 y las 7 de la noche aproximadamente. Más o menos en esa hora, entre las 6 y las 8, aparece otra vez un problema de esa naturaleza. Y que vuelve y desciende por aquí entre las 8 y las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que está apareciendo en esas horas? ¿Sí? Que no está apareciendo en las otras horas, o que no está presente o tan claro en las otras horas, y que hace que se dispare la conducta. Entonces, esa gráfica apenas me sirve a mí es como para identificar, ahí está sucediendo algo que no está pasando en las otras horas. Si usted lo necesita de esa minuciosidad, lo puede hacer, claro. Entonces usted se va dando cuenta que, por ejemplo, el niño emite conductas agresivas en las horas de almuerzo, en las horas de comida. Emite conductas de pataleta durante esas horas, y esas horas coinciden, por ejemplo, con los momentos donde la mamá la va a poner a hacer tareas, o la abuela. Por ejemplo, a mediodía es la abuela que lo cuida, y la mamá cuando llega en la tarde, entonces le dice, venga mi hijo a hacer tareas, y ahí arranca la pataleta. Entonces usted está empezando a hacer una asociación entre las horas, que está pasando a esas horas, y la situación, cuál es la situación que rodea la conducta. Entonces, por ejemplo, hay padres que ponen a estudiar a los niños después de almuerzo, y es cansón, porque además entonces usted, por ejemplo, tendría que analizar qué comida le dan, si le dan mucha grasa, mucho almidón, bueno, todo ese tipo de comida que es bastante fuerte, el organismo entonces se va a ir a metabolizar la comida y está ocupado es en hacer la digestión, y usted quiere poner a estudiar al niño, ¿en serio? Si lo usual es que la persona cuando come tanto de esa naturaleza sienta sueño, no sé, a usted le debe suceder. Se supone que nosotros no deberíamos sentir sueño, se supone que el sueño es una respuesta del organismo para reducir la actividad física, corporal, y mandar toda su energía al proceso de digestión, porque usted le echó frijoles con chicharrón, con chorizo, con no sé qué cosas y demás, pues él está ocupado haciendo digestión, y si lo que usted quiere es que el niño le ponga cuidado a una tarea de matemáticas, no lo va a lograr, difícilmente lo va a hacer. Entonces, estratégicamente, usted, por ejemplo, podría plantear que se muevan las horas de comida, o que se muevan las horas de estudio en unas horas después, por ejemplo, en las horas valle o en las horas de mayor descenso. Mire, aquí tenemos una zona donde el niño usualmente está más tranquilo, entonces miremos a ver si por este lado lo podemos hacer. Usted toma decisiones al respecto de eso se trata la gráfica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? No, señor. No, señor. No se burlen de mí. Pero estoy mojando la palabra mientras hacen las preguntas, mojo la palabra, pero si no tienen preguntas, pues les toca esperar hasta que moje la palabra. ¿Listos? Entonces, si tienen alguna, pues me van diciendo. Listos, entonces, nótese que para nosotros, para muchas personas y otros enfoques, hacer esto es terrible. Porque todo lo que sea matemáticas para algunos psicólogos, no para todos, y para ustedes menos, por supuesto, esto implica, digamos, un ejercicio, un esfuerzo que tiene que ver con el manejo de, digamos, numérico, matemático, sobre todo estadístico de esta situación. Cuando yo necesito, por ejemplo, aproximarme a cuál va a ser la eficiencia de mis intervenciones, entonces no solamente utilizo la gráfica, sino que también utilizo un dato que es el promedio. ¿Se acuerda? ¿Cuál es el promedio de una conducta? Entonces, si bien el niño en promedio tiene 21 pataletas a la semana, entonces este datico es el que me va a servir, ¿sí?, cuando yo empiezo a hacer mi intervención, para poder medir si la conducta baja de ese promedio o aumenta. Es por eso que nosotros necesitamos inevitablemente sacar un dato conductual de esa naturaleza. Entonces, para otros enfoques eso no sirve.
Lo que sirve es la sensación de la persona al respecto de lo que sucede. Y pues desde ese punto de vista eso es válido, ¿cierto? Que la persona pueda decir, bueno, me siento mejor. Listo, pero ¿qué es sentirse mejor? Eso ya es lo que nos preocupa a nosotros como enfoque. ¿Qué es sentirse mejor? ¿Que el niño tiene menos pataletas? ¿Que la persona está vomitando menos? ¿Que el niño se está cortando menos? Y ser más concreto con eso. Es decir, a nosotros nos interesa bajar eso que la persona dice por ahí en lo cualitativo, bajarlo y poderlo medir. Entonces, en este caso, nosotros no solamente sacamos datos así de la gráfica, podemos comparar gráfico con gráfico y todo eso, pero cuando tenemos datos tan diversos, pues entonces nosotros trabajamos con el promedio y pare de contar. ¿El promedio de conductas cuál fue? Porque la persona eventualmente me puede decir que la conducta se disparó en un día, pero desapareció en otro día. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? Pues el promedio, vamos a mirar si el promedio fue el que bajó o subió. ¿Listos? Pero entonces les decía que estos datos los captura es la propia persona, el propio paciente o quien haga las veces de su cuidador es el que captura esas conductas. Esas conductas, ¿con qué las captura? Dijimos con autorregistros. ¿Listos? Entonces, esos autorregistros, digamos que están mediados por la visión que yo tengo al respecto de lo que sucede. Si yo soy muy conductual, pues usualmente utilizaré modelos de esta naturaleza, donde yo simplemente estoy mirando qué sucede, qué pasaba antes de la conducta, qué pasó durante la presentación de la conducta y qué pasó después. Acuérdese que nosotros aquí teníamos en nuestro análisis, esto ya lo habíamos hecho por ahí, una cosa de naturaleza, y era saber cuál era la relación que existía entre el antecedente y la conducta y entre la consecuencia y la conducta. Queríamos saber si esta relación era condicionada, ¿se acuerda? Entonces, sí, claro, lo que pasa es que el niño aprendió aquí a comportarse de esa manera, aprendió que haciendo pataleta tiene lo que necesita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre lo que pasaba antes y lo que pasaba después, si es condicionada o no condicionada, y qué es la relación que existe entre la conducta y la consecuencia, ¿cierto? O sea que aquí sería la consecuencia, aquí sería la conducta, y aquí sería el antecedente, que es el mismo antes, ¿listos? Y si esta relación que está aquí establecida está reforzando en forma positiva o en forma negativa, ¿cierto? O está decrementando una conducta particular. Eso es lo que a mí me interesa saber en esta relación que yo estoy mirando acá, y eso era lo que hacíamos por allá en el análisis funcional de la conducta, ¿listo? Eso es válido. O si mi inclinación es un poco más cognitiva, que ahí es donde estábamos viendo, pues a mí me interesa saber cuál es la relación en la cadena de eventos entre la situación, los pensamientos, las emociones y las conductas. Entonces, cuando yo saco este análisis de los comportamientos y yo me hago una idea de cómo los necesito medir, yo le preparo al paciente un formato de autorregistro. Es decir, que yo le doy a él una herramienta para que se vaya para su casa y me diga cuando suceden las conductas, él pueda medirme ahí, escribirme en el registro que yo le doy, y ese registro me llena la información que yo necesito para estos cuadritos, y yo voy haciendo el análisis. Es muy importante que usted comparta con su paciente que estos autorregistros no son la intervención. Pillas. Hay algunos pacientes que se llenan de expectativas y no, el doctor me dio esto y pero no perciben que se esté reduciendo la conducta. Entonces usted tiene que ser muy claro y explicarle, esto es un instrumento para aprender más de lo que le está sucediendo, no me va a solucionar el problema, pero me va a dar datos, me va a dar herramientas para poder analizar y poderle ahí sí ofrecer alternativas de solución. ¿Listos? Eso es clave, chinos. Si usted no comparte con su paciente que esto no es una solución, sino que es una herramienta apenas diagnóstica, apenas para el proceso de análisis, a veces su paciente se le desmotiva, porque él piensa que con eso ya, ¿sí? Y aquí en Colombia eso es muy clave, porque entonces la gente siempre está pensando es que ya, o sea, con esa tabla, listo. Y entonces como no siente mejoría, uy, no, pero eso no me sirvió, no, es que no le tiene que servir, o sea, me sirves a mí como instrumento para saber cuáles son las características de su problema. Entonces, claro, usted no se lo dice de esa manera, usted le dora la píldora, entonces dice, listo, vea, vamos a hacer así, cha. Aquí tenía unos ejemplos. Por ejemplo, la persona está valorando cuando aparecen
digamos, episodios de incontinencia. Decíamos que es diferente a la enuresis, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparecen los episodios de incontinencia? Entonces yo necesito, por ejemplo, que él en el autorregistro me diga qué día, si voy a ser tan específico como decíamos, ¿se acuerda? Si es que aparece varias veces en el día, por ejemplo, la incontinencia, pues yo también necesito saber a qué horas, ¿cierto? Necesito saber qué sucedió antes, ¿sí? Necesito saber en qué situación fue que se le presentó la incontinencia y necesito saber, pues, cuáles son las consecuencias que sufrió al respecto. Entonces puede ser que usted tenga a su adulto mayor y le dice, estoy sufriendo de esto, ¿eh? O no adulto mayor, sino un adulto joven, puede ser, y que esté sufriendo de esto, y que este sea, digamos, el motivo de consulta. Entonces usted le dice, listo. Entonces, cuando yo le paso el autorregistro, venga que esto también es clave. Este título acá que dice incontinencia, yo se los pongo con propósito académico. No es que usted le va a decir al señor, mire, incontinente, tome, aquí le tengo en su autorregistro para que me diga a qué horas es que se está meando. No, ¿cierto? Esto es con propósitos académicos. Usted aquí simplemente le pone registro. ¿Ah? Imagínese lo vergonzoso que puede ser para una persona que sufre el síntoma y que usted le mande con un registro de esos que de pronto se lo vea la esposa, el hermano, el hijo, no, nada. Registro, usted es lo más discreto posible, ¿cierto? Y él me registra todo este tipo de cosas. Luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este registro? Pues yo vuelvo aquí, hago mi análisis. Cuando él me vuelve con el registro de la semana, pues yo aquí le pongo, listo, mira, aquí una vez, aquí 2 veces, a esta hora 5 veces, hasta ahora durante toda la semana, y él me llena una tablita como esta. Listo, cuando yo hago una gráfica como esta, por ejemplo, y lo que estoy analizando es lo que veíamos ahorita de incontinencia, entonces yo digo, listo, mire, me doy cuenta que durante la semana las ocasiones donde más le sucede a usted son entre las 12 y la 1 y entre las 6 y las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces yo empiezo a indagar. ¿Cuándo fue, qué estaba haciendo antes? ¿Se acuerda que ahí en el autorregistro dice que estaba haciendo antes? Entonces por allá en el autorregistro él me coloca que por ahí almorzó o se tomó una bebida, un vaso de agua o lo que sea. Listos. Y usted empieza a hacer este análisis, por ejemplo. La persona tomó una bebida por aquí en medias 9 o lo que sea por acá, entre las 9 y 11 de la mañana. Mire que aquí tenemos como una zona valle, ¿cierto? Y pasó este tiempo, desde las 9 hasta las 12, más o menos, pasaron 3 horas, ¿sí? Y aquí se presentó la situación. Y yo vuelvo y miro por aquí que en la noche, en la tarde, perdón, entre las 4 y las 6, la persona volvió a tomarse una bebida y volvió y subió la situación. Entonces lo que tengo que mirar, ¿sí? Es si el tiempo, por ejemplo, la bebida que el señor se está tomando para hacer la digestión son 3 horas. Entonces yo ya puedo tomar decisiones estratégicas. Pensemos que no sea un señor con incontinencia, sino que sea un niño. Cuando usted educa los esfínteres de un niño o un niño en condición de discapacidad, usted hace ese tipo de análisis porque usted necesita ver cuánto tiempo se está tomando el ciclo, ¿sí?, de digestión, el ciclo del organismo para digerir el alimento, o el ciclo que está tomando el líquido antes de la expulsión. Y usted se da cuenta que son 3 horas. Usted dice, claro, mire, se está tomando 3 horas porque aquí está alimentando, está comiendo, está bebiendo, y vea que el organismo casi siempre, chum, a las 3 horas, está apareciendo la respuesta. Entonces usted con eso toma medidas estratégicas. Con los niños, por ejemplo, cuando trabajaba con eso, una de las medidas estratégicas es enseñarle a los papás, es que cuando el niño tiene discapacidad, es que 3 horas después de esa bebida, por ejemplo, unos minutos antes, lo lleven al baño para que el niño empiece a hacer una asociación con la sensación que tiene de orinar, ¿sí?, y la asistencia al baño. Él empieza a hacer la asociación. Pero es muy importante entonces que yo haga este análisis para darme cuenta que es que ese punto en el que sucede la micción involuntaria, en el que el niño se está orinando en la cama o lo que sea, es porque es que usted lo está acostando, usted a las 6 de la tarde le está dando una gran cantidad de bebida. Pues claro, el niño a las 9, porque normalmente su ciclo se toma 3 horas, ya se está orinando. Entonces, ¿cómo alcanza usted esas conclusiones? Pues a través de estos análisis. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Todo perfecto, todo bello. Profe, yo tengo una pregunta. Señor.
Cuando uno cuando uno realiza la gráfica y le da la explicación al paciente, ¿es viable uno mostrarle la gráfica a él para que él se dé cuenta de cómo está la situación o simplemente uno le da la devolución y ya? Es viable. Yo creo que cada caso es particular, eso sí es una cosa que es muy cierta. Pero es viable que tú compartas con la persona la gráfica. De hecho, por ejemplo, si tú compartes con una persona una gráfica como esta, es posible que incluso él mismo te pueda dar información y decir, ah, con razón, es que los domingos tal cosa. O, ah, con razón. Es decir, que tú, si tienes, esto depende de qué, pues de la relación terapéutica. Entre mejor sea la relación terapéutica, pues tú puedes compartir con mayor tranquilidad estas cosas. ¿Sí? Además, Ok, tal ok. vez el paciente identifica cosas que no se había dado cuenta con la gráfica. Exactamente, es posible que el paciente mismo se dé cuenta de cosas que no se había dado cuenta y te aporte información. Y que, claro, es que los domingos está pasando esto. Sí, ve, doctor, es que sí, no, sí, definitivamente, es que los domingos cuando se acaba la semana, es que me siento más ansioso, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser la situación de una persona que tiene una mala experiencia laboral y que aumenta sus niveles de ansiedad cuando se acaba el domingo. Entonces yo, por ejemplo, ya aquí, ya sé que es el domingo, podría luego aplicar un instrumento más específico para saber si son las horas y darme cuenta que, por ejemplo, cuando se está agotando el domingo es cuando la persona sube la ansiedad, porque sabe que el lunes empieza su jornada laboral y se tiene que enfrentar al jefe o se tiene que enfrentar a los compañeros que le hacen bullying o el trabajo definitivamente no le gusta y eso le causa síntomas. Personalmente, por ejemplo, yo tuve síntomas en ciertos lugares donde ya no quería estar y realmente me dolía el estómago en las mañanas y me sentía mal y me dolía la cabeza empezando la semana. Y pues resulta que es eso, cuando usted no quiere estar en algún lugar, a veces su cuerpo mismo le habla, le dice, no vaya. Y usted pues eso lo comparte con el paciente y a veces él mismo logra esas conclusiones. ¿Listo? Entonces, listo, entonces mire todo lo que yo estoy haciendo acá. Entonces le hago un registro de estos, claro, no tiene que ser una tabla de Excel, usted le puede armar un archivito en Word o le puede explicar a la persona si ella tiene el suficiente juicio y lo hacen en una hoja de cuaderno, no importa, lo importante es que se registre, eso es lo que llamamos autorregistro. ¿Listos? Pero usted podría identificar, eso ya depende también del caso en que usted esté trabajando en forma particular, que usted necesita, porque aquí cuando el paciente le dijo todo el sistema de las cosas que le pasa, usted es estratégico y usted le pregunta sobre las conductas, usted le pregunta sobre las relaciones físicas, usted le pregunta sobre los pensamientos, sobre las emociones, entonces usted se da cuenta aquí cuando hace su listado que la persona está llena de autoverbalizaciones que no le son positivas o que la persona piensa muchas cosas al respecto de lo que le está pasando. Soy una bola, el problema es mío, soy un bruto, sin él no puedo. Bueno, entonces usted eso lo va registrando. Entonces puede ser que usted identifique que existe una carga cognitiva bastante alta en lo que su paciente le está diciendo. Entonces, en ese autorregistro usted involucra unos elementos adicionales que le permitan a usted entender la conducta desde el punto de vista de la situación cognitiva que le está planteando su paciente. En este caso, pues usted también necesita tener un referente de fecha, eso para todo, incluso para las hipótesis. ¿Se acuerdan de adquisición? Por allá en el año de 1900 no sé qué, es lo deseable, que usted tenga un año, ojalá un mes y ojalá una fecha exacta, entre más preciso sea para este modelo mejor, porque como ustedes se dan cuenta, nuestro insumo para trabajar pues son los datos, ¿cierto? Entonces, entre más precisos sean para las situaciones, mejor. Entonces, en este caso se describe en qué fecha fue que sucedió lo que le sucedió, que la persona describa la situación, ¿no? Si ustedes ya vieron organizacional, tal vez Edgar y tal vez Lorena, que están por ahí un poco más adelantados, ya vieron organizacional, cuando hacemos... Ya vi todas las materias, profe. Ay, ya van a hacer esto, hijo de madre. Tiene que darle doble diploma. Listo. Entonces, en organizacional hay unas formas de evaluar que se llaman por competencias. ¿De acuerdo? Cuando Sí, señor. yo evalúo ese sistema por competencias, yo trato de centrar a la persona sobre lo que hace. Eso es muy importante porque a veces hacemos preguntas que le permiten al paciente acudir a su imaginación para hablar.
Pero nosotros tenemos que cuidarnos de eso porque tenemos que ser más concretos. Nosotros nos sirven conductas concretas, pensamientos concretos, ideas concretas. O sea, no valen preguntas como, si usted estuviera en una inundación y tuviera que salvar a su gato y a su perro, ¿a cuál salvaría? Y usted está en una barca y no sé qué no. Entonces la persona pues empieza a idear y cuál sería y no sé qué, esas preguntas éticas. En este caso nosotros hacemos preguntas que sitúen a la persona en situaciones reales. Entonces les decía que esto también se utiliza en organizacional con una metodología que no sé si lo escucharon por ahí, que son las STAR o los soles. Los soles son una situación, una orientación y un logro. Entonces yo le pregunto a la persona no sobre una situación hipotética, sino Profe, ¿eso es parecido a las ASMEN? al Assessment Center. Sí, parecido, ¿no? Sí, se utiliza también en los procesos de evaluación por Assessment Center. Yo lo que pretendo es situar o que la persona me informe de una situación real. Entonces yo no le digo, bueno, hagamos de cuenta que su novio vino, entonces ¿usted qué haría? ¿Cierto? Eso digamos que como parte del proceso de tu intervención puede ser válido, ¿sí? Pero cuando yo vaya a medir conductas, yo necesito que la persona se sitúe en una situación real. Entonces yo no le voy a preguntar, ¿usted qué haría? Sino, pensemos. La última vez que usted se vio con su novio, ¿cuándo fue? Entonces que la persona le pueda decir, fue el martes, fue hace 15 días, fue hace una semana. Entonces ya yo lo que estoy pretendiendo con esto, al decirle a la persona que me diga cómo fue la última situación, es que me hable de algo real, que ya no se lo invente, sino que lo recuerde, que es diferente. ¿Listos? Entonces, que la persona se sitúe en una situación real, yo ya puedo decir, listo, ¿y qué te hizo pensar? No qué pensarías, sino qué pensabas en ese momento, qué sentías en ese momento, cuáles eran las reacciones de tu cuerpo en ese momento cuando lo viste, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de Jenny, que vio otra vez al novio. Entonces, no qué harías si lo vieras, sino la última vez cómo fue, para que la persona te vaya describiendo el escenario. Entonces, lo primero es que la persona me describa cuál fue la situación, cuál fue el acontecimiento, cuál fue el momento, cuál es el recuerdo, qué es lo que sucede allí que hace que se dispare o se desencadene el resto de pensamientos, emociones, reacciones físicas y conductas. ¿Cuál es la situación? Entonces, usted se podría topar con muchas situaciones, desde los casos que ustedes están revisando, pues pueden ver, creo que el de Alejandra, por ejemplo, sería a partir de el momento en el que ella está en una situación íntima con su novio, se pueden disparar muchas situaciones, ¿sí? Entonces, hay que partir de esos hechos. Cuéntame la última vez entonces que compartiste un momento íntimo con tu novio, ¿cuál fue la escena? Entonces ella te va a hablar de una situación específica, ¿cierto? ¿Y qué pensabas en ese momento? ¿Qué estabas pensando? Entonces ella ya te va a decir cuáles son las ideas que estaban ahí al respecto. Que no voy a poder, que me va a doler, que no me gusta esto o lo que sea, ¿cierto? ¿Cuáles eran las emociones asociadas? Pues entonces ella te tendrá que decir cuáles eran las emociones que se desprendían de esa situación y de esos pensamientos. Entonces, no, me desagradaba, me sentía triste, me sentía mal, bueno, no sé. ¿Cuáles son las emociones que ella estaba sintiendo en ese momento? ¿Mm? Me sentía triste, me sentía mal, me sentía sucia, me sentía, no sé, cualquiera de las cosas que ella te pueda decir ahí y yo las puedo clasificar en esas emociones. ¿Y cuáles eran las reacciones físicas? Entonces, no sé, temblaba, mi cuerpo no me respondía o me sentía rígida, me daba sudor, me dio mal olor, me dio no sé qué, bueno, lo que sea, aparece como ahí, juntico con ese asunto. Y pues, ¿cuál era la conducta consecuencia de eso? Entonces, pues como me sentía así físicamente, no quería estar, emocionalmente me sentía atacada, por ejemplo, estaba pensando que esta no era una situación correcta o lo que sea, esos pensamientos. Entonces, ¿la conducta cuál era? La de evitarlo. Y entonces, aquí ya aparece como una cadenita de eventos que harían que al final, por ejemplo, la persona evitaría las situaciones íntimas con su pareja y entonces tú ya empiezas a ver cuál es la relación que existe de una cosa con la otra. De pronto empezamos a ver que son las situaciones que son similares y que le recuerdan la escena anterior, por ejemplo, si hubo un abuso, si hubo un acoso, si hubo un maltrato, si lo que sea, son situaciones que son análogas,
que de pronto el novio no sabe, entonces la aborda de forma similar y la situación le significa la misma situación y trae a su memoria en el nivel de pensamiento todo lo que sucedía y esa memoria trae las emociones y las reacciones físicas de huida, entonces hace que la persona evite a su pareja actual y eso es lo que se le presenta a ella, digamos, como un problema. No quiero estar en esa escena, no quiero estar en ese momento, entonces lo evito. La conducta es de evitación. Entonces lo que yo estoy haciendo en mi análisis cuando le digo a ella que me haga esa autoobservación es tratar de que ella reflexione al respecto de todas esas escenas que están sucediendo. Entonces, como les decía al principio, cuando son reacciones físicas, hay algunas personas que se les dificulta identificarlas, entonces tendremos que hacer un trabajo intermedio para que la persona pueda identificar qué es lo que físicamente está sintiendo, qué es lo que su cuerpo le está diciendo en un momento determinado, ¿cierto? Y pueda yo entonces describir todo el rango de situaciones acá. ¿Listos? ¿Quién lo define? Ya le decía, si es muy simplemente comportamental o si ustedes identifican que hay conductas en las que están asociadas emociones, pensamientos dentro de la situación, usted entonces es el que define cuál es el tipo de registro más adecuado. Usted se lo entrega a su paciente para que su paciente le ayude durante este tiempo, por ejemplo, que vaya documentando la situación y ya luego esa situación es motivo de análisis. ¿Listos? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, profe. No, señor. Excelente. No, profe. Qué pilera. Listos, entonces, todo eso que sigue siendo evaluación aparece por aquí entre este 1 y 2, ¿cierto? Que serían estos pasos. Mire que el siguiente paso es aproximarnos a las creencias centrales. Entonces resulta que cuando dejamos un poquito de lado que es simple, mirar antecedentes y consecuencias, es definir qué está condicionado, qué no está condicionado, qué está reforzando la conducta. Cuando nos planteamos aquí en este modelo un poco más cognitivo, entonces... Mierda, ¿qué fue? Escuché unos mariachis, ¿qué fue eso? A mí le llevaron serenata en cuarentena, profe. ¡Wow! Alguien está enrumbado y no invita. Sí. Sí. Ay, no, qué pena. En el celular de Un mi mamá. tequilita. El celular de la No, sí los invito, conéctese por cámara. Ay, bueno, hay que ponerle ambiente a esas clases, hay que poner ambiente. Ay, María Alejandra que está que se toma. Ay, María Alejandra. Sí, profe, usted viera. ¿Yo? Sí. Sí, es chismoso ese Edgar. María Alejandra. Bueno, entonces, aquí nos vamos a centrar un poco en esto. Si usted piensa que, por ejemplo, los pensamientos, si usted cree que los pensamientos hacen parte fundamental de lo que le está sucediendo a su paciente, entonces póngale cuidado. Aquí entonces cuando empezamos a hacer este análisis me sirve para identificar cuáles son el rango de pensamientos que la persona tiene al respecto de una situación que le hace sentir ciertas cosas, que hacen sentir unas reacciones físicas y que hace que se comporte de una manera particular. Entonces nos vamos a centrar un poco en el asunto de los pensamientos. Aquí aparece una indicación y es que yo puedo analizar cuáles pensamientos empiezan a ser automáticos dentro de una situación particular. Es decir, cuáles pensamientos se disparan automáticamente ante una situación. Por ejemplo, si tenemos parejas que están separadas y que usualmente pelean o discuten o ese fue su motivo de separación, es posible que cuando una persona tiene que ver la otra, automáticamente se dispara el pensamiento de, uff, ya la vi, fijo va a ser para problemas, ¿cierto? Y entonces, si nosotros identificamos ese tipo de pensamientos, estamos como avanzando un pasito en el nivel de análisis cognitivo para evaluar cuáles son como esas como creencias inmediatas, automáticas, que se disparan alrededor de una situación. Y ya podemos ir empezando a mirar qué tan lógico o ilógico tiene esa razón, ese pensamiento dentro de un contexto. Por ejemplo, si usted está en el contexto académico, a algunos estudiantes se le disparan esos pensamientos automáticos cuando le dicen pase al tablero.
Entonces, automáticamente la persona se bloquea porque inmediatamente piensa, no voy a poder, yo no sé, yo no. Eso lo hemos visto a veces en clase. Uno le hace una pregunta a alguno y como que, yo no. Entonces, lo que hay que averiguar es cuáles son los pensamientos que están detrás de esas conductas que se le disparan a la persona o de esas reacciones físicas. Hay gente que en clase, tal vez usted los ha visto, sabe mucho, pero cuando tiene que explicarlo, como que no es eficiente. O cuando pasa al frente, entonces no lo puede hacer. Entonces, si uno como que indagara al respecto de eso, pues uno se va a dar cuenta que en la historia de aprendizaje de la persona ha aprendido, por ejemplo, que su palabra no vale o que lo que dice no sirve, o como será el caso de algunos niños que, digamos, son opacados porque siempre que van a hablar, uy, el bobo, lo que sea, así demás, y aprendieron que automáticamente, la respuesta más favorable, por ejemplo, cuando les dicen que digan algo, es pensar que no deben hablar. Entonces, nótese que ya nos estamos centrando en el pensamiento. Entonces, ¿cuáles serán los pensamientos que se disparan automáticamente? Hay que estar alertas. Por ejemplo, en el caso de Jenny, ¿sí? Hay unas cosas que la niña dice que piensa, pero que también automáticamente se le disparan o reacciones físicas o emociones, por ejemplo, cuando habla con el novio. Entonces, eso es lo que yo quisiera, por ejemplo, que vamos a ir a estar pendientes de qué es lo que sucede, porque ella dice unas cosas, pero puede que emocionalmente ella se activa, ¿no? Se prepara, porque el tipo dijo, listo, me voy a ir otra vez a Colombia y nos vamos a ver de nuevo. Entonces ella piensa una cosa aquí, ¿sí? Pero automáticamente se le dispara de otras cosas, que es lo que estábamos viendo como hipótesis, que si de pronto, por ejemplo, ella está vinculada sexualmente a esa pareja y tiene de pronto algún tipo de dependencia de esa naturaleza, entonces el cuerpo le habla, dice, uy, madre, va a llegar otra vez el que es, ¿cierto? Aunque ella en su nivel de pensamiento diga, no, es que yo no lo quiero ver, pero de pronto el cuerpo sí lo quiere ver. Entonces habría que mirar dónde aparecen ciertas disonancias, ¿sí? Dónde aparecen ciertas distorsiones cognitivas, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer es regularlas o nivelarlas posteriormente. Entonces, lo primero en eso, pues sería mirar, evaluar cuáles son los pensamientos que se disparan automáticamente al respecto de algo. Le va a tocar hablar a usted cuando, por ejemplo, hacen trabajos en grupo y le va a tocar, ¿quién va a ser el representante? Ay, pues usted. Y entonces, ¿qué es lo que piensa esa persona? Uy, no, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué sería lo malo de que fueras tú la persona que le toca hablar? Eso es lo que diríamos como a ir revisando. ¿Listos? Esos pensamientos automáticos nosotros los podemos captar en consulta con el paciente, por supuesto que sí. O sea, automáticamente, ¿qué es lo que piensa al respecto de algo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se le dispara? Pensar una situación particular. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer cuando la persona me hace un autorregistro de estos, por ejemplo, es mirar si existen pensamientos automáticos o lo podemos registrar en consulta, qué pensamientos se disparan automáticamente al respecto de algo. ¿Listos? Otra cosa que podemos registrar nosotros son las... ¿What? Hola, profe. Profe, por lo menos, bueno, lo que estabas hablando, todo corresponde al caso que estoy manejando con mi paciente. Por lo menos en la próxima sesión, yo le puedo crear, o sea, debo crearle a ella un cuadrito así como el que tú, similar al que hiciste en Excel, o ingeniarme algo para que ella me pueda generar todos esos pensamientos y hacerme ese autorregistro del que tú estás hablando. Por supuesto, si tú sospechas que, por ejemplo, ahí existe una disonancia entre lo que ella dice que piensa y entre lo que siente, entonces podemos tomar esa alternativa un poco más cognitiva y que ella nos ayude a hacer registro de esto, ¿cierto? Otra forma, porque también me preguntaban acerca de en qué momento es necesario esto, otra forma de hacerlo que es un poco más rápida y que a veces la utilizo yo con algunas consultas, es decirle a la persona desde la primera sesión que me haga una autobiografía. ¿Y qué es lo que espero yo en esa autobiografía? Pues que la persona me cuente las situaciones. Normalmente cuando yo no soy tan explícito en decirle qué es lo que yo quiero que ella escriba, ella libremente, digo, esa persona libremente me puede escribir sobre lo que a ella le parece importante, ¿sí? Entonces yo parto de ese hecho. Ella en su autobiografía me va a contar lo que le parece importante para su vida. Incluso yo se lo puedo decir como eso. Necesito una autobiografía que hagas sobre cuáles han sido los elementos más importantes durante tu vida.
Y cuando ella hace eso, pues entonces yo ya tengo un insumo, cuando ella vuelve, en la segunda o la tercera sesión, yo ya tengo insumo para empezar a trabajar, porque ella me caracteriza en su biografía cuáles han sido las situaciones más importantes y yo puedo ir trabajando sobre esa autobiografía con ella. Y en este momento, aquí dice que la princesa Jenny, que es la protagonista de esa biografía, cuando era joven sufrió de esto. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Qué estaría pensando esta persona en este momento? Entonces mira que yo puedo coger como un hilo conductor la propia biografía de la china y después, o del muchacho, y iré haciendo preguntas al respecto de esto, qué sentía, qué pensaba, qué creía, qué, ¿sí? Y puedo hacer un hilo conductor de lo que ella ha estado, de lo que le ha estado sucediendo. Entonces, sí, claro, lo podemos hacer así, le puedes hacer un autorregistro de esta naturaleza para que ella, digamos, nos empiece a dar información al respecto de qué piensa, qué siente o lo que sea. La situación puede ser que el novio la llama, la situación puede ser Profe, que el exnovio, perdón, que le escribe, que lo vio. era ex porque yo creo que ya volvieron. Han pasado 15 días, profe. No, y la fuerza de No, voluntad. pero por lo menos, bueno, listo, la autobiografía para que ella la haga en casa y me la traiga, pero por lo menos este cuadrito, por lo menos el ejemplo que tú tienes ahí en Excel, que ella lo diligencie ahí mismo en el consultorio conmigo o que simplemente ella lo lleve y me lo traiga ya diligenciado. Sí, exacto. El autorregistro está diseñado para que ella lo vaya diligenciando durante la semana. O sea, no lo tienen que diligenciar contigo, no. A ti ya te lleva el resultado. ¿Por qué? Esto es una cosa importante también que ustedes le pueden decir. No es que tenga que andar con el registro en la mano y, ay, apareció. Espérate un momentico, yo tengo que ir a llenar esto. No, no funciona de esa manera, sino que ella, por ejemplo, al final del día pues pueda registrar como si fuera un diario lo que le sucedió, ¿cierto? Y que ella ya pueda pensar con cabeza fría qué fue lo que sucedió, qué emociones le despertó, qué reacciones físicas y eso. O sea que el instrumento no está hecho hasta ahí para detener la conducta, no. Que también a veces un paciente se confunde. Y entonces durante la situación no es que usted le esté diciendo pare de vomitar y lléneme el registro, no, no es que usted le esté diciendo pare de sentir y lléneme el registro, no, sino que está hecho para que la persona lo maneje como si fuera un diario y entonces después del suceso la persona sí analiza. Mire que ahí también estamos dando un entrenamiento y es para que la persona analice y reflexione sobre su situación. Entonces ya cuando ya sucedió la cuestión, entonces ya piensa, listo, ¿qué fue lo que pasó? Pasó esto, entonces lo describe en la situación. Yo estaba pensando esto, yo estaba Y al final, pues yo empiezo a identificar factores comunes de pensamiento, factores comunes de emociones, factores comunes de reacciones físicas, factores comunes de conductas, y sobre eso yo puedo hacer un análisis. O sea, puedo relacionar la situación con el pensamiento. Esta situación le hace pensar esto. Usted piensa esto porque en su historia de vida, mire que esto es lo que le ha estado reforzando esta situación. Siente esto, ¿sí me entiendes? Ahí es cuando empezamos a hacer una relación de una cosa con la otra. Y luego de eso, pues empezamos a analizar dónde es que hay que hacer cambios, donde yo vea disonancias, donde yo vea transformaciones cognitivas, donde yo vea distorsiones de esa naturaleza, pues es donde tengo que empezar a hacer ajustes. ¿No? ¿Listos? Listo, profe. Listo, el autorregistro es una tarea que la persona se lleva y que después te la trae hechecita. Bien, entonces cuando estamos evaluando ese nivel de pensamientos, entonces ahí pueden aparecer unas situaciones que son valoraciones al respecto de lo que sucede o de lo que pasa. Estas valoraciones usualmente están acompañadas de suposiciones, ¿sí? Y esas suposiciones usualmente derivan en unas conocidas como reglas que aparecen como factor común en todos los pensamientos de las personas alrededor de una situación. ¿Señora? Perdón, profe. Sí, tranquila. Perdón, profe. Entonces, a eso le vamos a conocer como creencias intermedias. Es decir, una serie de pensamientos que la persona tiene que la llevan a crear ciertas reglas, ¿sí? Y que como han estado profundizándose en su vida, pues hacen que aparezcan como factores comunes, como respuestas comunes a la mayoría de cosas que le suceden, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ir mirando aquí, cuando estamos haciendo este análisis particular de una situación, pues vamos a ir analizando cómo es que aparecen esas creencias intermedias. Entonces, por ejemplo, una persona le puede dar un valor
positivo o negativo a una situación particular. ¿Sí me entiendes? Entonces, viene mi novio porque estaba en España y viene nuevamente. ¿Y eso qué es? ¿Eso es bueno o es malo? Entonces, eso es terrible, ¿cierto? Porque él no debería llegar acá, porque no, yo estoy bien o porque lo que sea, ¿cierto? Ella está dándole un valor a una situación particular y ese valor lo está cruzando con una serie de pensamientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no, viene el parcial de modelos psicodiagnósticos y eso es bueno o es malo, pues es terrible, es feo o no sé qué, ¿sí? Por ejemplo, me va a tocar hacer la exposición y es terrible y es feo porque yo no sé hablar en público, ¿cierto? Entonces es terrible hablar en público, ¿sí o no? ¿Y por qué es terrible hablar en público o por qué crees que eso es de esa manera? ¿Por qué es tan tenaz? ¿Por qué lo valora la persona con esa, digamos, de esa forma particular? Entonces, usualmente es porque la persona, en este caso, supone que si trabaja, que si habla en público, pues entonces la gente lo va a ver de una mejor manera. Entonces, él supone que hablar en público, por ejemplo, es una competencia deseable para ser psicólogo. Les estoy dando un ejemplo muy tonto, pero sería algo como eso. Primero, valora que hablar en público es terrible porque él cree que no lo puede hacer, ¿cierto? Y supone que si pudiera hablar en público, él tendría una mejor, o sería visto de mejor manera en el salón de clases, por ejemplo. Entonces eso es lo que supone. Supone que hablar en público le haría mejor estudiante, por ejemplo. Profe, eso se parece un poco al modelo de ABC de Albert Ellis, ¿no? Claro, aquí nos estamos aproximando justamente a ese análisis de estos aspectos cognitivos, ¿cierto? Y entonces esta persona puede ser que como regla esté, digamos, estructurando una necesidad de ser muy fuerte para hablar en público, o ser muy exigente con la forma en que habla, o hablar de una forma muy elaborada, porque le acerca al cumplimiento de su suposición. Si hablo bien en público, entonces eso me hace mejor estudiante, entonces como regla establezco que tengo que ser el mejor hablando en público, ¿sí? Tengo que ser el mejor. ¿Sí? Y entonces cuando él habla en público, pues siente una presión que la hace él mismo, ahí por eso es que vamos a ver que esto sería un juego de él con él, ¿cierto? De ella con ella, una presión, y lo que vamos a mirar es que si estas suposiciones, por ejemplo, son coherentes o no, si ahí existe una distorsión o no, ¿sí? Si en el caso de la niña, por ejemplo, ella supone que tiene que ceder, podría ser, a las expectativas del novio. Del ex, que no sabemos si todavía es o no es, ¿listo? Entonces puede ser que ella tenga una suposición acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ella valora de forma positiva o de forma negativa el hecho que ella llegue. Entonces, por ejemplo, es terrible el tiempo que estuve sin él porque tuve pérdida de la satisfacción, ya dijimos, no tenía ningún otro novio, entonces es posible que ella piense o que haya una valoración que subyace ahí en que ella, por ejemplo, no es nadie sin el novio, por ejemplo, ¿sí? O que la hace sentir feliz. En sí, ¿cuál fue el motivo de consulta por la que ella fue? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Entonces, casi, ya ahorita Jenny nos recuerda. Entonces, por ejemplo, existe una valoración que subyace ahí y es que él la hace sentir feliz o él le produce satisfacción, lo está valorando de una forma positiva, pero mire que sobre eso puede ser que tenga una suposición que está distorsionada, que ella tiene que ceder a las expectativas del ex porque él es el que la hace sentir feliz y de pronto nadie más, ¿cierto? Entonces, como regla, ella estructura digamos, una forma de actuar al respecto cuando llega a él y es ceder justamente a las pretensiones del novio. Profe. Señora.
¿Será que nos pueden contar el motivo de consulta para poder entender un poco más? Sí, Jenny. Sí, claro. Bueno, la paciente tiene 21 años. Ella, inicialmente, el motivo de consulta, ella también estudia psicología, va en 8º semestre. Entonces, ella refiere que ella quiere sentirse bien consigo misma para poder realizar las prácticas de una forma adecuada. Porque ella siente que sintiéndose bien, pues así mismo puede realizar su proceso para finalizar la etapa de la carrera. Pero en el momento ya de ampliar el motivo de consulta, ya ella refiere que terminó una relación hace un año, pero esa relación como tal no tuvo ese proceso de cierre porque el novio se fue para Australia. Entonces, como que el novio se graduó hoy y bueno, mi amor, me voy para Australia y se fue al otro día. Entonces no hubo ese proceso de que la relación finalizara, sino que simplemente quedó así y estuvieron en contacto 2, 3 meses hasta que la relación finalizó. Pero ella refiere que mientras la relación estuvieron juntos, él era una persona, le decía, ay, tú eres una boba, ¿por qué haces eso? Que la maltrataba, digámoslo así, física y verbalmente, pues de pronto que la empujaba, o tú no sirves para esto, te queda mal esto, siempre piensas como una boba, ay, eso solamente lo haces tú, solo te pasa a ti. Y aparte de eso, infidelidades, múltiples infidelidades. Entonces, es como el resumen. Una semana antes de que él llegara, él llegó el 28 de febrero a Colombia y una semana antes empezó a tener comunicación con ella. Le empezó a escribir, ay, mira, te extraño, realmente este tiempo aquí lejos sin ti fue terrible porque me di cuenta que yo te quiero, que quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, ¿sí? Pero ella dice que no quiere tener nada con él, pero en el momento su conducta es todo lo contrario, porque ella se ríe, le sudan las manos, se pone totalmente nerviosa al hablar de él. Pero como en la última consulta él llegaba al otro día, entonces de ahí no sabemos ¿Qué habrá qué habrá pasado? pasado. ¿Sí? Lo No más te- lógico es que ya hayan vuelto y bueno, O que quizás ya están ahí hablando para ello. ella dice que no, pero su respuesta fisiológica y su conducta es de que sí. Pero puede ser también una respuesta fisiológica con respecto al miedo, ¿no? Por lo que si él la maltrataba y todo eso, o sea, miedo de volver a caer en la relación. No, o sea, no hubo tanto maltrato físico, o sea, de golpes terribles, no, pero sí de pronto que un empujón o que él le decía, él la hacía sentir tan mal que ella lloraba. Pero ella en el fondo lo quiere y quiere volver con él porque la última sesión ya ella llegó súper arreglada, súper cambiada, se cambió el look, o sea, iba Estaba la expectativa de que volviera. exacto. Pero como él llegaba el otro día y no, ahí fue que ya la universidad canceló las sesiones, entonces no sabemos qué habrá pasado. Listos. Ahí nos dejó en continuar el caso de Jenny. Pero, Profe, yo sé que usted es uno de los más interesados en saber. Parece. claro, tenemos que saber a ver en qué paró La esto. historia continuará. Claro. Pero nótese que, listo, este es el caso, por Y ejemplo, por favor, te conectas para contarnos qué pasa. no nos dejes ahí. Sí, claro, sí, profe, de hecho yo voy a seguir con la asesoría los sábados porque el día jueves se me cruza con otra clase, entonces pues era para comentarte. Bueno, perfecto. Entonces, si bien el caso nos sirve para ejemplificar, por ejemplo, lo que está sucediendo con el caso que está trabajando Jenny, la idea es que ustedes, digamos, lo piensen para su propio caso. ¿Cuáles serán los pensamientos, las emociones, las ideas que subyacen a ese tipo de cuestiones? ¿Cuáles serán las suposiciones? Por ejemplo, en el caso de la otra Jenny, puede ser que la señora suponga, entre otras cosas, que ella no es capaz. ¿Te acuerdas? Algo me habías compartido con eso, que ella no es capaz de dejar al marido, que ella no es capaz de iniciar una vida nuevamente, que ella no es capaz de superarse, que ella no es capaz de terminar el bachillerato. Hay muchas suposiciones que están acá, ¿cierto? Y lo que habría que hacer es justamente mirar cómo es que ella está valorando la situación que ella tiene. En este caso, que por ejemplo, cómo ella está valorando la situación de ser madre, digamos, desvalorada o como, ¿cómo se llama? Subvalorada o poco valorada.
y ser abuela de un niño, y esa situación ella cómo la está percibiendo. Esa para ella, eso para este caso pues sería como las creencias intermedias. Ella puede estar entonces valorando la situación de que sería terrible, por ejemplo, ella quedarse sin el esposo, a pesar que el esposo la maltrata y prefiere a las matas de la casa a ella, pero ella puede estar pensando, sería terrible, por ejemplo, estar sola, ¿cierto? Y ¿Por qué? ya que tantos años, Claro, ya que... claro, porque ella supone, por ejemplo, que a su edad no puede rehacer su vida. Entonces ahí es donde tenemos que acercar el análisis. ¿Esa idea es racional o es irracional? ¿Sí? ¿Será que ella no puede rehacer su vida? ¿Será que ella no puede, digamos, no rehacer su vida significa que tenga que conseguir otra pareja? Porque es una mujer y pues está empoderada y puede simplemente vivir sola. Pero ella tiene una suposición acá que de pronto no es tan racional, y es que piensa que tener una vida es estar con una pareja así la maltrate. Entonces, ahí es donde aparece mi análisis de dónde es que están situadas las ideas irracionales dentro del caso. Porque a partir de ello, pues ella crea una regla, y la regla es simplemente estoy aquí, obedezco, hago caso, digamos, soy la persona que satisface las necesidades de todos, ¿sí? Las necesidades de todos, y así mantengo el hogar, y así todos felices. O sea que ella sacrifica sus propios deseos y sus propias necesidades porque supone que fuera de la casa ella no es nadie, que supone que no puede vivir sin su pareja o sin ese círculo familiar, ¿cierto? Entonces, claro, ella puede estar valorando de una forma positiva lo que le pasa, decir, bueno, es normal, es lo que las mujeres tenemos que aguantar por el bien de la familia, podría ser, ¿cierto? O puede estar viéndolo de una forma negativa, no puedo hacer nada, esta es la vida que me tocó. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer para cada uno de los casos. Aquí, digamos, simplemente estamos sacando ejemplos, pero es el trabajo ya de ustedes que reflexionen sobre los casos que les tocó, o el caso hipotético, si es que apenas hemos hecho recepción de caso y no tenemos caso asignado, para pensar entonces cuáles serían las posibles valoraciones que tenga la persona al respecto de lo que le pasa, cuáles serían las suposiciones y cuáles serían las reglas. Esto es importante porque aquí, luego de analizar esto, pues entonces aparecen las conocidas como creencias centrales. Esas creencias centrales son los que vimos por acá, ¿cierto? En el, ¿qué se me hizo? Acá, ¿cierto? Que estamos analizando, que estamos sacando esto, cuáles son las creencias centrales del caso. Entonces, en este caso, en los ejemplos, pues, ¿cuáles sería? Pues puede ser que la persona diga, soy incapaz de vivir sin mi pareja. Eso es una creencia central. Soy incapaz, en el caso de Jenny, por ejemplo, soy incapaz de ser feliz sin él. No es que la persona me lo esté diciendo, sino que es una idea que subyace en las creencias intermedias. O sea, cuando yo hago análisis de todas esas creencias intermedias, lo que me estoy dando cuenta es que el factor común es que esta persona cree que de pronto ningún otro hombre la va a satisfacer como él. Y entonces está dispuesta a aguantarse el maltrato, sea físico o psicológico, porque su idea es que solamente él es el que le sabe el punto exacto donde explota a la mar, como diría Ricardo Arjona. Entonces, cuando yo analizo estas creencias intermedias, lo que voy a hacer es valorar cuál es la creencia central que subyace a todas esas creencias intermedias. Y lo que estoy haciendo ahí es sacar esa creencia central, ¿cierto? Para poderla analizar. Es que tú me estás diciendo, ¿cierto? Que la vida no tiene sentido si no es con tu pareja. En el caso de la señora que está trabajando, Jenny, por ejemplo, esa podría ser una creencia central. Ella realmente tiene miedo de vivir fuera de su hogar. Realmente eso es lo que cree, ¿sí? Cuando yo identifico entonces cuáles son las creencias, cuáles son los pensamientos automáticos, cuáles son las creencias intermedias, y me aproximo a la creencia central, entonces ya me puedo empezar a dar ideas al respecto de cuáles son las creencias irracionales o las ideas irracionales que tengo que ir a modificar. Y ahí entonces sí ya puedo empezar a pensar cuál es el planteamiento de intervención. O sea, ¿cómo voy a hacer que esta persona se dé cuenta de que esa idea no es lógica, de que esa idea que tiene no es racional, de que esas ideas que se le disparan en forma automática no son coherentes? Entonces, nótese que todo lo que estamos haciendo apenas en función de la evaluación. ¿Listos?
Y yo ya en mi tablita de formulación clínica, espérame a ver que la hice, en mi tablita de formulación clínica, entonces yo ya voy a ir a mirar cómo es que voy a hacer para validar las hipótesis, ¿se acuerdan? Entonces hay una tablita que teníamos nosotros de problemas blanco y pueda yo empezar a estructurar. Listo, tenía mis hipótesis, decía que era ansiedad, que era depresión, que era no sé qué, sistemas, ta. Estoy utilizando mis hipótesis iniciales y las coloco acá y luego miro cuáles son las estrategias para validar eso. Entonces tengo que ir a mirar, les decía, en el DCM4, tengo que ir a valorar el esquema de aprendizaje y de reforzamiento, si es que considero que es esto, y tengo que ir a mirar las creencias intermedias y las creencias centrales, y para eso entonces yo aquí voy a utilizar autorregistros, ¿sí? Para hacer la medición, yo aquí voy a utilizar una prueba psicológica, ¿sí? Yo aquí voy a decirle a la persona, porque tengo una hipótesis fisiológica, por ejemplo, que la persona tenga algo ahí, entonces necesito un diagnóstico médico y la cantidad de cosas que ustedes necesiten para validar esas hipótesis. Y luego se dedican a capturar los resultados. Entonces, en los autorregistros, ¿qué resultados tuve? En las pruebas, ¿qué resultados tuve? En los diagnósticos médicos, ¿qué resultados tuve? Para poder empezar realmente a centrarnos sobre los problemas blancos. O sea, ya esto es lo que estamos haciendo, es una forma, ¿sí?, de identificar qué es lo que realmente le sucede a la persona. Desde el punto de vista cognitivo, identificando las creencias centrales aquí. Desde el punto de vista comportamental, pues identificando la relación funcional que existe entre los antecedentes, la situación y sus consecuencias, qué es lo que hace que se refuerce la conducta y dónde la aprendió y qué es lo que hace que se refuerce. Y si necesito, por ejemplo, la aplicación de pruebas adicionales, pues entonces las voy considerando. Y siempre debo estar pegado a mi manual diagnóstico y estadístico para saber si se están cumpliendo la guía de los requisitos para decir que es un trastorno o es otra cosa. ¿Listos? ¿Cómo les pareció la sesión de hoy, chicos? Retroalimenten. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. O sea, si en Panacea nos piden hipótesis diagnóstica, nosotros podemos hacer pruebas y todo esto para evaluar pues, la hipótesis diagnóstica, pero en el caso en que no cumpla con ninguno de los criterios, o sí los criterios, pero no se pueda diagnosticar, ¿qué se hace? Lo Se dejamos como pone más hipótesis. aproximado, ¿no? ¿No es lo que estabas diciendo? ¿O cómo Sí, se hace ahí? lo dejas como hipótesis diagnóstica. O sea, Panacea me pide sí o sí de entrada una hipótesis. Entonces Sí. lo dejamos como hipótesis diagnóstica. Simplemente nosotros seguimos trabajando. En el caso de que no podamos caracterizar un trastorno, pues podemos seguir trabajando sobre los síntomas. Pero, digamos, siguiendo un riguroso proceso como el que estamos haciendo, porque yo necesito saber dentro de esos síntomas cuáles son los más relevantes, cuál es la creencia central en el caso del cognitivo, cuál es la conducta principal en el caso de la línea comportamental, cuál es la conducta principal. Y si es el caso, entonces yo puedo con el paciente priorizar, o sea, si tiene varias situaciones problemáticas. Entonces tengo ansiedad, pero también tengo problemas para dormir y tengo, entonces, ¿qué es lo más importante? Es posible que cuando usted organiza o prioriza esos problemas, cuando usted coge el más importante y trabaja sobre el más importante, entonces es posible que al trabajar sobre ese problema macro, los otros problemas remitan o se reduzcan. Entonces, en Panacea, pues dejarlo como una hipótesis diagnóstica, no hay ningún problema. Y en el trabajo, en la práctica ya con su paciente, pues usted se dedica a trabajar sobre la sintomatología asociada, teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, pues cuál es el problema más importante o más fuerte. Y vamos a ver que se va a empezar a decrementar. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Yo lo que espero es que ustedes me informen si estoy llevando bien el proceso o no, si están aprendiendo algo dentro del proceso, si tienen dudas, entonces que ustedes me comuniquen para yo enterarme si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, ¿no? Si no, pues si ustedes no me enteran, pues yo no lo voy a saber. Entonces mi propósito es que usted se sienta vinculado y que vaya haciendo el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que yo espero que usted vaya haciendo? Yo espero que usted vaya haciendo las hipótesis de adquisición, hipótesis de mantenimiento y la hipótesis diagnóstica debe estar súper clara. Ahora, que en el caso de los elementos que no están demasiado desarrollados, creo que aquí son las dos Jennys las que tienen, las dos Jennys y Y yo, Lore, ¿sí?, que son las que tienen como la mayor cantidad de sesiones.
digamos que tienen la obligación moral de pensar más ceñidos a sus casos. Entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes como tarea? La hipótesis de adquisición, hipótesis de mantenimiento, la hipótesis diagnóstica y la tablita de las conductas, pensamientos o ideas que ustedes irían a medir y cuál sería el instrumento de autoobservación que utilizarían. Eso es lo que usted ya, digamos, en el pensar de su caso o en la recepción de caso que usted ya tiene, pues vaya pensando cómo sería. Ya luego la idea es que cuando podamos retomar, pues usted sobre ese desarrollo, pues ya lo que haga son ajustes con su paciente, ¿sí me entiende? O sea, listo, ya tengo esto sí o no, a hacer ajustes sobre lo que ya tiene. Aprovechemos el tiempo para que usted estratégicamente vaya planificando esos elementos. ¿Listos? ¿No hay más dudas ni preguntas? Listo. No, no sé. No, profe, no ninguna. Compartir, pues como para ir viendo así los ejemplos y ir revisando. Sí, podemos, digamos, utilizar las sesiones que siguen, como en cierta parte, pues usted me comparte la pantalla, nos comparte a todos qué hizo, vamos mirando y vamos opinando al respecto para ir haciendo entre todos, pues, ajustes. Eso me parecería bien. Listo. Ok, listo, profe. Gracias, Hombre, Profe, en mi caso que no tengo paciente, ¿de dónde saco la No, información son solo o para cómo las hago ahí? personas que ya tienen casos Si como usted adelantados. ya tiene caso, entonces usted le voy a pedir que esté más adelantado. Si usted no tiene caso, entonces lo que le voy a pedir es que lo haga hipotéticamente con la recepción del último caso que usted tuvo. Es decir, que pense, como usted tuvo que hacer un informe de algunos elementos, pues Sí, entonces lo plantee como una propuesta de qué haría para evaluar. Entonces, ¿qué haría para evaluar? Creo que esta persona pudo haber adquirido esta situación acá como una hipótesis de mantenimiento, creo que lo mantiene esto, como una hipótesis diagnóstica parece ser este tipo de situación, entonces haría un autorregistro con estas conductas que la persona puede medir. Eso sería, digamos, el seguimiento que puedes ir haciendo mientras se... Profe, yo ok. lo haría con el caso que me asignaron, pero que no fue. Sí, claro, claro, por supuesto. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Vale, gracias. Voy a mirar a ver si ya tengo la grabación para que quede grabada, que estén muy bien, pasen feliz fin de semana.